Damos inicio a la audiencia de este tribunal de la tarde. Siempre, ¿verdad? Es un honor contar con la presencia de Eddie de Gracia, que es miembro de la Fuerza del Pueblo, abogado, también analista internacional, el cual vamos a aprovechar, ¿verdad?, para pasar un balance acerca de las circunstancias locales y el impacto de este conflicto con Irán y cómo se puede reflejar en la República Dominicana en cuanto a los precios de los combustibles y por demás. Distinguido, bienvenido. Bueno, muchas gracias, me siento muy contento de estar de nuevo con ustedes. Así es. Sí. Que se ha constituido también una casa y un programa con tan alto nivel y tan altas expectativas, y compartir de nuevo con su público para mí me llena de mucho optimismo. Muchas gracias. Bueno, de entrada, Eddie, siempre uno da seguimiento a estas cosas del conflicto con Irán, uno ya no sabe en qué pie uno está parado, porque uno ve que cierran el estrecho de Hormuz, que lo van a cerrar, que ya hay una tregua, que mañana sí, que hoy no. Una incertidumbre. Y en ese sentido quisiéramos conocer tus expectativas en torno a lo que puede ocurrir tras estas últimas declaraciones de Donald Trump y la disposición de tratar de cerrar el estrecho de Hormuz. Por supuesto, fíjate, lo que nosotros veníamos viendo desde aquel ataque que se produjo entre los Estados Unidos e Israel era que el conflicto tenía la tendencia de irse profundizando, pese a que en los días sucesivos se produjo, en el caso de la semana pasada, una tregua de unos 10 días. Eso normalmente se da desde el punto de vista diplomático, que buscan recomponer fuerza, buscar algunos niveles de alianza y, por supuesto, el propósito de volver a incidir. Estados Unidos entiende que Irán pues ha faltado a ese tratado. En el fondo no es un tratado, ni siquiera un acuerdo, porque no se firmó, sino que por mediación de Pakistán se buscó ese cese al fuego. Obviamente la respuesta que ha dado Donald Trump desde aquel momento que hizo una proclama de que dijo que iba a hacer desaparecer una cultura milenaria, eso llamó mucho la atención a nivel internacional, tratándose de Irán, que se constituye una cultura también que tenemos que proteger, su identidad, su historia como pueblo. Incluso el Papa le hizo un llamado a Donald Trump frente a esto. Ahora, lo que ha anunciado el día de ayer Donald Trump es que estaba en capacidad incluso ahora de bloquear el estrecho de Hormuz, y lo ha hecho porque a partir de las 10 de la mañana, hora de Washington, hora República Dominicana, 4 de la tarde Europa, pues también se ha bloqueado, y eso genera niveles de tensión, y aparte ya de la propuesta que tiene China, que ha incidido mucho con Irán para llegar a algunos acuerdos, el tema de Pakistán, eso genera una expectativa de que se puede profundizar en un conflicto grave que puede incluso trascender a la propia humanidad, de manera que obviamente que eso nos afectaría a nosotros como región y por supuesto como país. Estamos muy pendientes porque los ánimos están muy caldeados y hay un tema conflictivo porque tiene un alto impacto desde el punto de vista geopolítico. Entonces pueden entrar otra potencia y eso puede profundizar el caso. Hablemos de la narrativa en torno a esta situación, a esta guerra. ¿Qué tanto influye la narrativa, cómo se cuentan los hechos en términos de la formación de la percepción? Y si hay un abismo, hay una separación entre lo que se narra y la realidad. Sí, por supuesto que en todo conflicto, en toda guerra, hay una narrativa que surge desde el punto de vista de cualquiera de los intereses. Están polarizados y cada uno se centra en una narrativa sobre la base de su propia realidad. Pero lo que hay detrás de todo esto es un conflicto y un propósito de recomposición política a nivel geopolítico, donde pueden intervenir potencias que parecería que no están presentes, pero sí están influyendo. De manera que, si bien es cierto que esa narrativa, por ejemplo, que podríamos evaluar de forma breve, que tiene Occidente, en este caso con los Estados Unidos, es de que se trata contra un gobierno teocrático que funge con un amparo del Islam y que tiene un propósito terrorista vinculado al enriquecimiento de uranio, lo que pone en inseguridad incluso la propia humanidad. La otra narrativa que se maneja desde el punto de vista del ayatolá, desde el 1979, cuando surge pues esta revolución islámica,
es que los Estados Unidos tienden a querer intervenir, a no dejar esa autodeterminación que tienen como pueblo, a no dejarlos sobrevivir y que tiene ese nivel de penetración en toda la zona cuando no lo tiene que tener. Hay una narrativa propia de cada uno de la región, lo que sí nosotros como analistas y el público en general tiene que ver que lo real es que no genera niveles de tranquilidad y que la paz es la más sacrificada en la humanidad. Y esa se constituye en la verdad y en la narrativa que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de nuestra supervivencia humana. La paz es la que está en peligro, pese a que cualquiera de los dos o los grupos de poder quieran justificar sobre la base de su propia realidad, el mundo sí ve esto con mucho, incluso con mucho problema. Distinguido Eddie, aprovechando, ¿verdad?, ya la situación y sobre todo el impacto que ha tenido en el país, el gobierno ha decidido buscar del liderazgo nacional a la oposición para establecer un acuerdo o consultas, llevar un mensaje de tranquilidad a la población, de estabilidad. Quisiéramos conocer hasta la fecha qué te ha parecido el comportamiento del gobierno respecto a cómo enfrentar esta situación. Mira, la búsqueda del diálogo, la concertación, siempre es un punto que nosotros como clase política tenemos que ver positivo. Y desde el punto de vista de la oposición y desde el punto de vista del gobierno, porque así se construye democracia. Ahora bien, ese diálogo tiene que ser sincero, tiene que ser honesto. Por lo menos la fuerza del pueblo, desde un primer instante que se produjeron estos hechos, hizo una proclama donde anunció cuáles serían los efectos para la región y por supuesto para América Latina y para la República Dominicana. Una situación que el gobierno un tanto lo desconoció, incluso lo hizo de una forma burlesca, decían que no, que nosotros estamos blindados. La realidad golpeó la razón incluso del gobierno y hoy han tenido que buscar la oposición. Una oposición que también, para ser un tanto constructiva, como le caracteriza a la fuerza del pueblo, siempre acompañando el bien del país, tiene que colaborar. Pero el gobierno no ha dado muestra de que se puede sentar con la oposición y llevar un plan concreto y llevar posiciones donde también se note que tiene la disposición de sacrificarse. Nosotros entendemos incluso que cuando se dan condiciones positivas, el gobierno trata de marginar a la oposición. Sin embargo, cuando hay problemas que hay que enfrentarlo, trata de democratizar los puntos negativos. Y eso entonces nosotros lo vemos con mucha preocupación porque le quita legitimidad al gobierno. Ojalá y puedan instrumentar una propuesta que pueda incluso catalogar a la República Dominicana de poderse poner a una posición estratégica que pueda sobrepasar estos niveles y encontrarán una oposición constructiva y que va a colaborar. Pero hasta el momento nosotros no vemos esa posición desde el gobierno porque no han aterrizado precisamente en un plan de qué quieren, qué buscan. Más bien lo que se nota es que tienen una posición mediática. Mire, dando un paso hacia atrás con el tema de la guerra, muchas veces nos limitamos y hablamos de Estados Unidos, hablamos de Israel, hablamos de Irán, pero hay dos potencias detrás que tienen un peso y me gustaría desde su mirada poder cuantificar y calificar el peso específico que tienen naciones como China y Rusia en este proceso. Sí, tienen una alta incidencia. Nosotros incluso podemos ver el caso de Rusia, que ya tiene un conflicto histórico con Occidente que se caracterizaba por un tema ideológico, pese a que son situaciones que se han superado en el tiempo, sobre todo después del derribo de los muros de Berlín, hizo que Estados Unidos descontinúe un tanto su visión frente a un tema bipolar, sino mirar para Oriente. Entonces Oriente sí le reflejaba una situación a los Estados Unidos desde el punto de vista del terrorismo, ya no era desde el punto de vista de un socialismo que venía creciendo sobre todo para la región, para América Latina. Entonces vemos también el creciente desarrollo que está experimentando China, entonces se convierte también en un eje opositor que tiene proyecciones incluso hegemónicas a nivel internacional. Lo que nosotros vemos es que podría incluso fortalecerse posiciones desde el punto de vista de cualquiera de estos países. Obviamente, aunque nosotros no podríamos notar
que están presentes, sí, el caso de China, el caso de Rusia, el caso de otros países en África tienen una fuerte incidencia en este conflicto, porque por ahora, incluso por eso nosotros vimos que Estados Unidos miró un tanto hacia América Latina cuando la había descuidado, después de los muros de Berlín, que se trasladó su crisis, su visión hacia Oriente Medio. Sin embargo, lo que buscaba es que en esa recomposición geopolítica para un conflicto global que parecería que nosotros estamos abocados en el futuro, podrían estas potencias incluso unificarse. No hay duda de que China también tiene una agenda con Rusia y que Rusia también tiene una agenda con países de América Latina, en este caso con Cuba, con Venezuela, por lo menos la Venezuela de Maduro. La de Maduro. Claro, y tiene una agenda también con Cuba y con otros países. China ha venido invirtiendo e incidiendo mucho en América Latina en los últimos años, lo que parecería que un conflicto que se podría dar entrarían en algún momento estos países porque no se van a quedar al margen. No, Eddie, de mi parte, pregunta final, a propósito de este tema, hay unas declaraciones de José Ignacio Paliza respondiendo al cuestionamiento que hizo Danilo Medina de la reunión con el gobierno, en la cual ellos dicen que no quieren conflicto, sino concertación. La de la reunión del selfie. Sí, porque Danilo había planteado que ellos llegaron allá, estos ministros, y no le plantearon nada concreto. Lionel, las últimas declaraciones de él fue que a él no lo habían convocado, o sea que no había recibido invitación o notificaciones para recibir esta visita, pero luego el propio gobierno dice que sí, que ya lo agendó, que ya lo convocó. No sé qué tanto esté disponible esa fecha, pero sí quisiera escuchar, ya en función de lo que de lo que hemos conocido, si compartes de que Leonel Fernández reciba esa comisión del gobierno. Mira, lo primero es que hasta este momento, de forma oficial, no tengo la información de que se haya instrumentado o formalizado la invitación. Esto lo respondería a la dirección política del partido y no me atrevería pues a adelantarme. Ahora, desde el punto de vista de cooperar, la Fuerza del Pueblo es un partido que marcha de la mano con el pueblo dominicano y en todo lo que contribuya a enarbolar un ambiente pues de desarrollo, de supervivencia, contarán con la Fuerza del Pueblo. Los que no pueden contar con la Fuerza del Pueblo, y lo diría con mucho nivel de responsabilidad, es que se trate de una engañifa a la población, de tener una propuesta que perjudique el interés nacional y que se pueda contar con la Fuerza del Pueblo. Tendrían que proponer una serie de propuestas reales que puedan ser tangibles, que puedan ser medibles y que el gobierno dé señales de que la puede ejecutar. Pero no prestarnos para que en un tema solamente de fotografías, de videos, el gobierno pueda instrumentar una serie de acciones que van a perjudicar a la población y que eso cuente con la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo ejerce un rol opositor como principal partido de oposición y tiene que actuar en cualquiera de las circunstancias siempre que de por medio esté el propósito de cuidar la supervivencia de la población y el mejor interés. Aunque se habla de una guerra tecnológica, lo cierto es que las víctimas son reales. Entonces, a todo esto hemos visto, o por lo menos algunos medios, porque también hay que hablar de narrativa, cómo se comentan los hechos de acuerdo a los intereses que puedan tener las diferentes las posiciones, ¿no?, de las grandes cadenas. Si es tecnológica, ¿por qué tantas muertes de civiles? ¿Por qué tantas muertes de civiles? Cuando se entiende que si hablan de tecnología pudiera ser puntos específicos y los muertos hay medios que ni siquiera te hablan de pérdidas, pero hay otros que te dicen tanto un colegio de niñas, un hospital, o sea, que ha fallado la tecnología y la guerra sigue siendo la misma destrucción. Mira, la guerra no se está desarrollando que no sea una forma convencional. El mundo proyecta una guerra en el futuro tecnológica, incluso espacial. De ahí también todos estos viajes que se están desarrollando de exploración a las
órbitas, incluso a la Luna y todo esto, porque detrás de todo esto, y usted hablaba de una narrativa, también hay un propósito bélico de recomposición, de toma estratégica. Entonces, en el futuro nosotros podríamos ver una guerra no convencional, una guerra donde está mediando mucho la inteligencia artificial, donde la tecnología va a permitir estos misiles transatlánticos que pueden llegar a otros destinos. Sin embargo, en la práctica nosotros estamos viendo todavía una guerra convencional, cuerpo a cuerpo, donde las víctimas son el pueblo en general y nosotros lo vemos en todos los videos que se producen. De manera que lo que vimos, por ejemplo, en Gaza, lo que nosotros hemos visto en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que nosotros vimos en tiempo atrás, por ejemplo, en la guerra en el Caribe y en guerras que en los últimos años se han venido desarrollando, son guerras sangrientas, son guerras de cuerpo a cuerpo. E incluso, por ejemplo, en el caso de Cuba, que aquí en el Caribe, se habla también de una posible intervención y en la propia Cuba habla de una guerra de guerrilla. Lo que te habla es que son guerras incluso callejeras, que se pueden encontrar efectivos de cada uno de los bandos, porque no hay todavía una tecnología tan avanzada que países en su gran mayoría puedan incluso sumarse a una guerra tecnológica. Eso no dejando de obviar que ya las grandes potencias tienen encaminado un desarrollo tecnológico que en el futuro podríamos ver una guerra muy tecnológica con el agravante de que son más destructivas. Eddie, gracias. Gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias. Distinguido. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde. Bye bye.